Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la gentileza. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste tan bien delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti, desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. ¿Sabe qué? Si hay, desde que éramos chicos, alguna situación que nos ponía nerviosos, eran cuando en el colegio nos decían, hay prueba, hay examen, y ahí como que se nos complicaba un poco, ¿sí? Saquen una hoja, ¿no? En mi tiempo era una tabla de piedra, donde tema 1, tema 2, no se usa más, ¿no? Bueno, se ve que se modernizaron. Pero bueno, la realidad es que cada vez que venía una prueba nos poníamos nerviosos y bueno, mucho más allá de que si supiéramos o no tanto, los nervios siempre estaban. Así que veníamos hablando acerca de este Timoteo, un varón que tenía una expectativa, con todo el argumento que le daba Pablo acerca de lo que le iba a acontecer cuando llegara, que había una carta que venía acumulando un montón de situaciones. Pero me sorprendió acerca de este versículo número 11. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Entendemos que le mostró todo lo que pasaba. Timoteo había llegado a Efeso y encontraba una iglesia desordenada, que había perdido el rumbo, una falta de doctrina, se habían infiltrado maestros que no estaban predicando lo que tenían que predicar, había líderes pecaminosos y herejías, impiedad, tolerancia al pecado, y esto tenía que arreglar. Imagínese con este panorama, vuelvo a decir lo mismo, estaré a la altura, estaré preparado, y allí estaba este Timoteo, no dudando. Uno porque se pone por ahí en esta posición, ¿qué pasaría si yo estaría en esta situación? Y bueno, yo estaría más que nervioso, sabiendo que no iba a encontrarse al lugar donde iba gente que lo aplaudiera, sino gente que iba a estar preguntándose por qué vino, quién lo mandó, por qué, para qué. Vendrá a cambiarnos lo que estamos acostumbrados a hacer. Y sin embargo, allí estaba. Pero allí toda esa selección que usted puede ver allí de lo que estaba pasando, acuérdese cómo empezó. Dice, en aquel tiempo estos hombres, y puso una lista allí, hombres que amaban el dinero, el materialismo, hombres que amaban el mundo, hombres del enemigo, hombres
que sabemos dónde iban a ir. Pero sin embargo, acá hay una palabra que diferencia lo que venía hablando este Pablo y anunciándole de lo que se iba a encontrar, y le puso ahí, hombre de Dios. Hombre, y eso me llamó la atención a mí. Porque sabe que esto de hombre de Dios aparece en el Antiguo Testamento varias veces. Moisés fue el primero que llevó esta connotación, pareciera que era un apellido de Moisés, porque hablaban de Moisés, varón de Dios. Y ahí aparecía en varios lados, aparecen números, aparece como aquel que es varón de Dios. Y digo, ¿por qué esto de varón de Dios? A usted quizás un día le dicen, usted es un varón de Dios. Y por ahí alguno dice, che, no le digas así, porque a veces, a ver si todavía se enaltece. La realidad que se enaltece porque le digan varón de Dios. No entendió nada. ¿Sabe por qué? Porque lo que le está diciendo ahí como varón de Dios es que tiene un dueño. Es que le pertenece a alguien. El que está ahí con una razón y el que está cuidándolo seguirá haciéndolo. Usted, varón, mujer, si le dicen varón de Dios es que tiene pertenencia y por consiguiente tiene que estar reflejando aquel al cual lo envió a hacer algo. Y quiero decirle que todos acá, los que estamos en este lugar, somos varones y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un dueño. Ya no nos manejamos como nosotros queremos. Estamos dispuestos a obedecer lo que Dios demande de nosotros. Y hermano, pero no sé si me falta, te mandó. Y ahora vamos a ver cuáles son algunas cualidades que le pide al varón de Dios y que le habla en esta carta. En vez de un saludo parece que quiere ponerlo en forma, que se levante. Algunos podemos encontrar algunos pasajes en los cuales es necesario que Dios le diga a Israel, gusano de Jacob, algunos como Saulo, y le puso Pablo porque era poca cosa. Pareciera que en algunos casos Dios tiene que decirnos, tranquilo, estás ahí abajo, pero eso no quiere decir que no haya alguien que esté arriba. Ese es Dios. ¿Sabe? Que en este caso lo que quiso Pablo hacer con este Timoteo es decirle, fortalécete, porque no sos cualquier cosa, porque te preparaste para esto, porque estuviste conmigo y supiste cómo emprender, cómo enfrentar cada situación. Y por más que vos creas que todavía te falta, Dios le está diciendo, varón de Dios. ¿Y qué significa eso? Que le pertenece a Él. Y Él cuida lo que es de Él. Él cuida lo que Él eligió. Él cuida aquello a lo cual Él llamó. Y el hombre de Dios, y lo vamos a leer ahora, ¿sí? Huye. ¿Y dónde está la valentía? Hay una frase que a veces le digo a mi familia, es, huyamos mis valientes, pero era más para saber de que tenemos que estar en otro lado, ¿sí? Los valientes huyen también, pero ¿de qué huye? Imagínese, quiero escuchar respuestas. ¿De qué huye? Del pecado, huye de aquello que hace mal, huye de aquello que puede contaminar nuestra fe. Mas tú, dice la palabra, el primer versículo que leímos, huye de estas cosas. ¿Le ha pasado a usted, me ha pasado a mí? ¿Cuántas situaciones a usted le llegaron y empezó a dudar? No se puede dudar porque usted tiene que tener fe, pero a veces las dudas llegan y a veces comprometen nuestra vida. ¿Sabe qué? Esto de huir también es de buscar. ¿Buscar a quién? Rápidamente, buscar las cosas de Dios. Aquellos que nos fortalece. ¿Y cómo busca usted a Dios?
en oración, por su palabra, mediante aquello que le reconforte. Usted, como yo, va a pasar situaciones difíciles y comprometidas, pero no quiere decir, porque después lo vamos a leer también, que tenga que huir de la batalla, una batalla que todos tenemos que librar, una batalla que no podemos negar. Usted cuando sale de su casa, hay una batalla que se cierne sobre usted. Va a haber dudas, va a haber conflictos, va a haber situaciones, va a haber un montón de cosas que a usted le va a llevar a tener que recurrir ni más ni menos que a Dios. La palabra me habla de que debemos huir de aquellos que nos hacen mal, ir a algo que dice la palabra allí, justicia y piedad, dos cosas que están allí inmersas en la vida cristiana. Dios ama a aquel, dice allí Proverbios 15:9, al que busca la justicia. Y a veces nosotros nos podemos entorpecer, podemos llegar a confundirnos en cuanto a qué buscamos. Si yo le digo a usted qué es lo que busca o para qué vive, cuáles son sus expectativas de vida, quizás usted me pueda dar un montón, una lista larguísima. Me gustaría esto. Y el asunto de la justicia puede quedar quizás en otra lista. Pero creo que cada uno de nosotros, conforme diga, como dice la palabra, pueda estar buscando la justicia. Porque dice que el que busca la justicia, Jehová le ama. Dice, justicia, hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? ¿Correcto para quién? ¿Para el hombre? ¿Para Dios? Quizás para ambos. Hacer lo correcto es saber que cada uno tiene un dueño, representa a aquel que le da vida y por consiguiente debe hacer lo correcto. Aunque el mundo no lo quiera, aunque el mundo no esté predicando eso, usted sabe lo que es correcto. Hay una voz también, si por ahí no tiene la palabra en distintas situaciones, pero tiene la voz de la conciencia y usted sabe qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Hacer lo correcto para Dios y también delante de los hombres. ¿Por qué? Porque usted es un varón y una mujer. ¿De quién? Amén. Empiece a acostumbrarse a entender esto. Usted le pertenece a otro. ¿Por qué? Porque fue comprado. ¿Y quién lo compró? Cristo. ¿Cuándo? Cuando fue al madero. ¿Y cuándo se hizo usted dueño de una salvación como esta que le daba? Cuando la acepta. Ni más ni menos. Timoteo tenía que fortalecerse. Tenía Pablo que hablar con Timoteo para que se enfrente ahora distinto. No sos poca cosa, mirá que Dios te respalda, que esto fue por lo cual vos te preparaste tantos años. Dice que también busque la piedad. Significa esto de un corazón adorador, un corazón que quiera agradar a Dios, un corazón que busca hacer la voluntad de Dios. Y esto de la piedad también nos va a llevar, esto es para afuera, esto es para los demás. Usted no tiene piedad con usted mismo, demuestra la piedad con otro. ¿Y por qué la demuestra? Porque depende de otro, su dueño es otro. Y sigue diciendo, todavía no salimos del primer versículo leído, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y después arrancamos con el verso número 12 que dice, pelea la buena batalla. ¿Y cuál es esta buena batalla? Quizás tanto usted como yo, con este asunto de prepararnos y de hacer lo mejor que se pueda, libre una batalla. Algunos la tienen con una persona, porque piensan que eso es lo lógico, y la realidad es que cada uno pelea con uno muchas veces.
Cada vez que encontramos a nuestra vida haciendo cosas que por ahí quisiera hacerlas distintas, viene esa pelea. Y a veces el temperamento gana, y a veces el carácter es más fuerte, y a veces incursionamos en situaciones en las cuales la realidad que nos gustaría hacerlo distinto. Usted tiene su carácter, usted tiene su temperamento, usted tiene todas esas cosas. Pablo mismo llegó a decir, todo el bien que quiero hacer, eso no hago. O sea que también Pablo tenía ese conflicto de pelear. Pelea la buena batalla. La batalla también de la fe, de saber que pese a todo, pese a lo que estamos pasando, tenemos nuestro nombre allí, escrito en el libro de la vida, y que nadie lo puede borrar. ¿Por qué? Porque usted es un hombre de Dios y es una mujer de Dios, comprado por Él. Sigue diciendo, echa mano de la vida eterna. Y esto de echar mano significa que hay algo más, hay una eternidad, que únicamente la tiene el hombre, que únicamente la tiene la mujer. La eternidad es allí donde vamos a ir, o vamos a estar disfrutando o padeciendo conforme la decisión que tome el hombre. Usted, creyendo en Cristo, aceptándole como su Dios para ser de Dios, tiene un lugar allí con Dios. Echa mano la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que no la va a perder. Lo que tenga que afrontar, lo que tenga que pasar, lo que tenga que acontecer en su vida, sea drástico, sea problemático, sea difícil, echa mano a esa vida eterna, porque nadie te la puede sacar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que caiga en batalla? Su alma estará cuidado de aquel que vive. Mi hermano, es muy fuerte el asunto de esto. Un día nos vamos a morir. Un día se va a terminar. Pero ¿sabe qué? Seguimos viviendo. Porque el que es eterno nos ha dado la posibilidad de vivir eternamente con Él. Ni más, ni menos que Él. Echa mano a la vida eterna. ¿Qué significa? Que no tenga miedo en cuanto a esto. Dice allí en el verso número 13 también, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pareciera que busca testigos. Pareciera que estas palabras a este Timoteo le tienen que sacudir, porque pone de testigo a Dios y después llama a otro, a Jesucristo, también que dio un testimonio delante, dice, de Pilato. ¿Qué fue? Cuando le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo, tú lo has dicho, y prepárate, porque allí ese que es Dios de los judíos, ese que pertenece al linaje de David, ese que era la promesa para ese pueblo que había caído y se había olvidado de Dios, un día volverá. Y aquel que le negó, como Poncio Pilato, que no quiso saber nada, tendrá que enfrentarse a esa situación. La vida eterna es para todos, para el que aceptó y para el que no lo hizo, para el que se abrazó a la promesa de redención, como aquel que le negó, como aquel que buscó en otro lado. Pero bendito sea Dios que un día tuvimos la oportunidad de aceptar y nos transformamos en hombres y mujeres de Dios. Sigue diciendo el texto, el 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición, como dijimos recién, de nuestro Señor Jesucristo. Guardar la palabra, el testimonio y aquello que hoy llevamos diariamente. Hoy su vida, aquel que le quiere seguir, dice la palabra, tome su cruz cada día y ¿qué cosa? Y que le siga.
¿Cuál es su cruz? No me hable de su suegra. No es usted. Yo tengo que llevar cada mañana a Omar cargándolo porque se quiere quedar dormido o porque no quiere hacer las cosas que tiene que hacer. Y hay que cargarlo. ¿Y a dónde lo va a llevar? A Cristo. Porque somos de Él. Porque por Él fuimos comprados. Dice la palabra que un día regresará. Pero mientras tanto, la comunión la tenemos. Mientras tanto, Él nos sigue hablando. Mientras tanto, seguimos en la protección y en la soberanía de Él. Dice el verso número 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en su luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuántos se están preguntando qué significa sempiterno? Bajen las manos. No. Algo que tuvo comienzo y no tiene fin. No tiene fin. Ese es el destino de usted y el mío. Si mantenemos esto con cuidado, con amor, porque somos de Él, usted y yo. Cuando a usted le digan, hombre de Dios o mujer de Dios, lo que le están diciendo, que tiene pertenencia. No sea grande, no, pero sí dele gracias a Dios, porque le compró para su gloria. ¿Sabe que una vez me habían contado una historia y quería compartirlos? Había una mujer que fue al pastor, que fue al anciano y le dijo, no quiero venir más a la iglesia. El pastor lo miró y le dijo, bueno, ya que tenés esa decisión, decime por qué. No, porque la verdad que estoy viendo mucha gente que no está viviendo como dicen. Hay gente que dice que es cristiana y no lo es. En los cultos se la pasan allí chateando con el celular. De pronto no me siento cómodo. Bueno, antes de tomar esa decisión, le dice el pastor, agarró un vaso de agua, le puso agua y se lo dio. Y le dijo, antes de tomar la decisión, haceme un favor. Agarrá el vaso de agua y da una vuelta a la iglesia. 2 vueltas, sin que se te caiga una gota. ¿Lo podía hacer? Sí lo puede hacer, le dijo la hermana. Y fue con su vasito, pegó una vuelta, pegó otra vuelta y se lo trajo al pastor. Y el pastor le dijo, ¿viste alguno con celular? No. ¿Alguno diciendo cosas que no te gustaron? No. Es que estaba tan concentrado en que no se me caiga el agua que no miré nada. Y a veces Dios nos tiene que decir así, que nos concentremos en Él. Porque a veces nos confundimos y nos olvidamos quién nos compró. Jesús no le dijo sigan a los cristianos. Jesús le dijo sígueme a mí. Puede haber muchas situaciones que pueden llegar a confundir nuestra vida y hasta contaminar nuestra vida espiritual. Pero no permita que eso influya en lo que Dios quiere darle a usted. Porque usted es un hombre de Dios, un varón de Dios. ¿Y las hermanas qué son? ¿Vio que tiene apellido? Es una mujer de Dios, la compró. Solo Él lo pudo hacer.
Mírelo a Él. Los demás tenemos fallas, los demás nos podemos confundir, pero usted tiene un nombre escrito en el libro de la vida y tiene alguien que va a venir por usted, pero mientras tanto está con usted, le habla, le fortalece, le pone bien. Varones y mujeres de Dios, que Dios les siga bendiciendo.